Buenos días, ¿cómo están? Familia, buenos días. Hemos tenido algunas dificultades, pero bueno, gracias a Dios pudimos resolverlas. Es nuestra oración, es nuestro corazón, es nuestro deseo que en esta mañana el Señor nos pueda hablar. Es mi deseo, mi anhelo, ha sido mi oración que el Señor pueda visitar tu hogar en medio de esta transmisión, que el Señor pueda hablarte, que el Señor pueda ministrarte y que su palabra pueda correr y pueda llegar hasta donde a Él le plazca. Entonces, ¿por qué no oramos y empezamos este tiempo juntos en su palabra y dejamos que Él nos ministre, dejamos que Él nos hable? Padre, gracias por este día que tú nos regalas en medio de las circunstancias que vivimos. Gracias porque tu palabra no está encerrada, tu palabra no está en cuarentena, tu palabra no está aislada, tu palabra sigue siendo relevante, Señor, y hoy tú nos vas a hablar, Señor, y hoy tú vas a ministrar nuestros corazones, hoy tú nos vas a decir aquello que hay en tu corazón por medio de tu palabra, Señor. Padre, te ruego que tú visites cada hogar, que tu presencia sea manifiesta en cada hogar, Señor. Engrandece tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy es nuestro sexto domingo que estamos en este contexto de estar aislados, o más bien en nuestros hogares por el asunto de la cuarentena. Y yo no sé si tú has notado, pero Dios está detrás de todo esto. Y tal vez la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo Dios va a estar detrás de todo esto? Es que Dios es soberano y no pasa absolutamente nada sin que lo permita. Quiero un poquito recapitular contigo lo que hemos estado viendo los domingos pasados y a partir de ello poder construir la enseñanza para el día de hoy. Hemos visto cómo enfrentar la adversidad, las pruebas, el dolor. De hecho, tuvimos 3 domingos conversando al respecto de este tema. Hemos repasado el hecho de que las pruebas sacan a relucir lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, Dios muestra lo que quiere trabajar en nosotros. Afirmamos que el permanecer firmes en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, en medio del dolor, es una evidencia de nuestro amor por el Señor. Hemos afirmado el hecho de que Dios es soberano y que nada sucede en la historia del hombre sin que Él articule todo para que sus propósitos se cumplan. Hemos insistido y hoy seguimos insistiendo en que cada asunto en la vida del hombre debe ser visto desde la perspectiva de Dios, desde su palabra. Hemos afirmado a lo largo de estos domingos que hay esperanza, porque la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, vivió una vida perfecta, se ofreció como sacrificio perfecto por nuestros pecados, por nosotros pecadores, tomando nuestro lugar en la cruz, muriendo nuestra muerte, pero Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Sostenemos, como vimos el domingo pasado, que Él regresará. Jesucristo vino la primera vez, dijimos, en humillación, Él volverá en exaltación. Vino la primera vez para servir, volverá para que le sirvan. Vino la primera vez como el siervo sufriente, volverá como el rey vencedor. En este contexto, y tratando de mirar lo que hemos estudiado los domingos pasados, hoy continuaremos con nuestra serie El juicio de Cristo a las iglesias. Revisaremos la carta enviada en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7 a la iglesia de Éfeso, y es mi oración que Dios nos hable con tanta fuerza y contundencia que nos lleve a dar pasos intencionales en nuestra relación con Él. Entonces ahí donde estás, y espero estés sentado una vez más, espero que estés con tu Biblia, espero que estés con un cuaderno, con unas hojas y puedas tomar nota de aquello entiendes Dios te está hablando. Acompáñame en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice la palabra:
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 2 capítulos, 7 iglesias, 7 cartas. No olvidemos que eran iglesias reales y eran cartas reales las que se enviaron. 5 de las 7 iglesias fueron reprendidas. Solo las iglesias de Esmirna y Filadelfia salieron ilesas, no recibieron represión alguna. Cristo no dijo nada en contra de esas dos, solo la iglesia de la Odisea estaba tan mal que Cristo no tuvo nada bueno que decir de ella, solo las reprendió. La estructura de las cartas en su contenido es casi la misma, con excepción de las iglesias que mencioné. Primero, Dios revela su carácter, y esa revelación de su carácter armoniza con lo que va a decir a cada iglesia. Les dice aquello que hicieron bien, señala y reprende aquello que está mal, les hace una advertencia y les da ánimo. Esa es la estructura de la carta. Permíteme repetir una vez más, porque este es el orden en que vamos a estudiar cada carta, y es el orden en el que hoy vamos a seguir esta porción de la palabra, de la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Primero, Dios va a revelar su carácter, y esa revelación armoniza con lo que va a decir a cada iglesia. Segundo, les dice aquello que hicieron bien, alaba a la iglesia, reconoce el trabajo que estaba desempeñando, realizando la iglesia. Tercero, señala y reprende aquello que está mal. Cuarto, les hace una advertencia. Quinto, aún en medio de todo esto, Cristo anima a su iglesia. Ok, la primera carta en ser entregada entonces fue la de Éfeso. Se piensa que Éfeso fue la primera iglesia fundada por Pablo a la luz de Hechos 19. Y a partir de esta iglesia fundada en Éfeso se establecieron las otras 6 iglesias en Asia Menor. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es importante que entendamos el contexto de esta porción de la palabra para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes y poderosas del Imperio Romano. Estaba a la altura de Roma misma, Alejandría y Antioquía de Siria. Éfeso competía con Pérgamo para ser la capital de Asia Menor. Muchos historiadores coinciden en que Éfeso fue la capital funcional de Roma, al punto que el gobernador de Roma trasladó su sede a Éfeso y desde esa ciudad él operaba. La población de Éfeso era más o menos de 500,000 habitantes. Para su época era considerada una ciudad grande. Esto permitió su desarrollo porque además la ciudad de Éfeso estaba situada cerca de un puerto, lo que permitió que se convirtiese en un centro comercial con mucho intercambio financiero. 4 de las rutas más importantes en la antigüedad en esa área geográfica pasaban por Éfeso. Entonces solo debemos imaginar que era una ciudad que aglutinaba viajeros, que era el centro de mayor comercio de la época. Y por ello Pablo, dirigido por Dios, decide plantar iglesias en lugares de esas características, que aglutinen a mucha gente, que sea de fácil acceso, que no solo gente de la región
pase por ese lugar, sino personas de otras poblaciones. La mente de Pablo en su momento, al fundar Éfeso, estaba a alcanzar a la mayor cantidad de gente. De tal forma, si había alguien que estaba solo por comercio y escuchaba el evangelio, al momento de volver a su tierra, podía llevar el evangelio. Éfeso, si bien pertenecía a Roma, Éfeso se autogobernaba. Ahora, no pierdas de vista estos detalles. Pueden parecer mucha historia, mucho contexto y que tiene que ver con lo que vamos a revisar hoy. Tiene mucho que ver. Veamos algunos aspectos de la vida religiosa de Éfeso. Esta ciudad tenía uno de los templos considerado por los historiadores más extraordinarios en su infraestructura. Era considerada como una de las 7 maravillas del mundo. Era el centro de la adoración de la diosa Artemisa o la diosa Diana. Esta diosa era considerada la diosa de la fertilidad. El templo servía como uno de los bancos más importantes del mundo mediterráneo. El templo era el santuario de los delincuentes. En el templo vendían artículos de adoración que proporcionaba una importante fuente de ingreso para la ciudad. Alrededor del templo, no fuera del templo, en los predios del templo, habían sacerdotes, habían prostitutas, habían banqueros, habían delincuentes, habían músicos, habían bailarines, habían adoradores, la historia les dice, frenéticos. Ok, en ese contexto de la vida religiosa se funda una iglesia, la iglesia de Éfeso. Escucha esto. Al filósofo Heráclito se le llamó el filósofo llorón. Ojo, este filósofo no era cristiano, pero se le llamaba el filósofo llorón, porque nadie, dijo él, podía vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. También en Éfeso eran adorados los emperadores, quienes tenían monumentos construidos en su nombre, y cada cierto tiempo se tocaban trompetas y la gente debería postrarse y adorar aquello. Entonces era un centro, era una ciudad muy compleja en su vida política, en su vida religiosa. La inmoralidad, como decía este filósofo Heráclito, te hacía llorar. Ahora, Priscila y Aquila fueron los que introdujeron primero el evangelio en la ciudad. Y tú hallas toda esta narración en Hechos capítulo 18. Con el tiempo se les unió Apolos. Pablo fue quien consolidó la obra en Éfeso. Ahora, esto nos da una idea clara del por qué Juan, en la revelación que recibe, envía una carta a una iglesia en Éfeso. Era una de las iglesias más importantes en ese momento. Quiero animarte que tú puedas leer Hechos 19, el capítulo 19, porque al estar corriendo el evangelio, la gente de alrededor empezó a alborotarse. Leámoslo juntos. Hechos capítulo 19, versículo 18 dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. No sé si te hace recuerdo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto fue un testimonio en la iglesia de Éfeso. En medio de tener el templo más grande en la historia, en ese momento, y estar rodeado por delincuentes, prostitutas, músicos, sacerdotes, todo el día se practicaba la prostitución, todo el día se practicaba la magia, la hechicería, todo el día había abominación delante del Señor. Y en medio de esto, el versículo 20 del capítulo 19 de Hechos nos dice que crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Si tú continúas con la narración de Hechos capítulo 19, vas a hallar que uno de los plateros, llamado Demetrio, él tenía un importante negocio
en la fabricación de templos de plata en miniatura y la imagen de la diosa griega Artemisa. Entonces él empieza a reunir a los otros artesanos y les dice: señores, el negocio se nos viene para abajo. Este Pablo, con sus enseñanzas, está conmoviendo a la gente, está trastornando la forma de pensar, y muchos están abandonando el negocio y muchos nos están dejando de comprar. Tenemos que hacer algo. El versículo 27 es interesante. Si me acompañas, dice: por supuesto que no solo habló de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, versículo 28, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Ok, lo que sucede a continuación, y tú puedes leer, es que los compañeros de viaje de Pablo son tomados y son arrastrados. Pero esto no frenó el evangelio. Hechos 19 nos dice en el versículo 10 que esto continuó por 2 años. ¿Qué continuó por 2 años? La proclamación del evangelio. Muchos estaban llegando al Señor. Dice el texto: de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ok, esta breve introducción debe darnos una idea de por qué el Señor escribe primero a la iglesia de Éfeso. Y debe darnos una idea de la fidelidad de la iglesia de Éfeso respecto a la causa de Cristo en medio de una sociedad altamente inmoral. Entonces empecemos a revisar con ese contexto, con ese trasfondo, lo que Dios revela, lo que Cristo revela a Juan al momento de enviar esta carta a la iglesia de Éfeso. Vamos al capítulo 2 de Apocalipsis una vez más. Revisemos el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. La respuesta a la pregunta, ¿qué son estas 7 estrellas? ¿Qué son estos 7 candeleros de oro? Se encuentra en el capítulo 1, versículo 20. Y ahí nos dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. A mí me parece excelente, extraordinario, que la misma palabra se interprete a sí misma. Entonces aquí no tenemos que especular. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y punto. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias y se acabó. Esa es la interpretación de ese texto. Ahora bien, note el énfasis de que estos ángeles o mensajeros, abro un paréntesis breve, estos ángeles, coincido en que podrían ser pastores y líderes de la iglesia en Éfeso. No olvidemos que los ángeles eran mensajeros y a veces se usaba para hacer referencia a aquellos que llevaban un mensaje que no necesariamente era un ángel enviado por Dios para dar un mensaje en momentos específicos que registra la narrativa bíblica. Ok, estos ángeles, estos mensajeros, están en la mano del Señor. Observe que Él anda en medio de su iglesia, y esto nos debe llevar a escuchar lo que Juan también nos dice en el capítulo 1 respecto a que Él tiene control de su iglesia, que sus ojos son como llamas de fuego. Esto es que mira, su mirada es penetrante. Nada se escapa del escrutinio de los ojos del Señor. Absolutamente nada. Ok. Entonces entendemos muy brevemente lo que son las 7 estrellas y lo que son los 7 candeleros y el poder del Señor respecto a que Él tiene control y dominio sobre su iglesia. Voy a pedir que me lo conecten el
la energía a la laptop, por favor. Ok, este es un paréntesis técnico. Veamos el versículo 2. Dice el texto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Una vez más leamos el texto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Esta, una vez más, no es cualquier iglesia. El Señor les está diciendo: yo conozco. Y este conozco no es un conocer experimental, sino que es el conocimiento en función a la omnisciencia de Dios, completo, un conocimiento total. Cristo está diciendo: yo te conozco plenamente, conozco tu mente, conozco tu corazón, conozco tu accionar, conozco la vida de cada miembro de la iglesia. Nada se escapa a mi inspección, nada se escapa a mi conocimiento. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso, y eso es lo que Dios nos dice hoy. Dios te está diciendo a ti en este momento que te conoce, no parcialmente, no superficialmente. Los ojos del Señor, que son como llamas de fuego, te conoce plenamente. Tú puedes esconder y puedes ocultar y puedes tener apariencia de que todo está bien, pero Dios te conoce. La pregunta para la iglesia de Éfeso fue: ¿qué conoce Dios de nosotros? Y el Señor les responde: yo conozco tu perseverancia, que significa permanecer de pie bajo una intensa presión, no ceder a la presión. El Señor les está diciendo: tú has soportado persecución, tú has soportado el desprecio de los incrédulos, tú has soportado la presión de la comunidad. Dios está diciendo: yo conozco aquello. El Señor les va a decir: yo conozco que no soportas a los malos porque tienes una elevada y santa norma de conducta en integridad. Dios les está diciendo: eres sensible al pecado. Yo conozco, dice el Señor, que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Las características de estos falsos apóstoles, de estos falsos maestros, es que usan las escrituras, pero tuercen la verdad, manipulan la verdad, sacan de contexto el escrito bíblico y lo usan para sus propios intereses. Observe lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. La palabra dice: pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Es Pablo hablando. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, dice Pablo. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Ok, note lo que dice ahora 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse.
Ok, Dios reconoce que la iglesia de Éfeso en los años había desarrollado una doctrina sana y en los años había aprendido a filtrar las enseñanzas de otros y a descubrir aquellos que tuercen la verdad. Y tuercen la verdad en los textos que leíamos para enriquecerse a ellos mismos. Ok, juzga tú. Juzga si hoy esta palabra no hace eco. Mira alrededor tuyo y contempla si esto que Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso y las porciones en Corintios y en Timoteo que hemos leído no hacen eco hoy. Apóstoles fraudulentos que buscan enriquecerse. Y la palabra misma dice que trasquilan a las ovejas y se hacen rico a través de ellas. Hay un texto, se llama la Didache, que significa enseñanza, la enseñanza de los 12 apóstoles. Es un documento que muestra las costumbres y prácticas de la iglesia primitiva. Un manual, es considerado como un manual de los primeros cristianos acerca del orden en la iglesia. Ok, en la Didache también advirtió el peligro de los falsos maestros. Permíteme leer esto. Den la bienvenida, dice el Didache, a cada apóstol que llegue como si fuera el Señor, pero no debe quedarse más de un día. Sin embargo, en caso de necesidad, puede quedarse al día siguiente también. Si se queda 3 días, es un falso profeta. Al partir, un apóstol no debe aceptar nada. No hay ofrendas de amor. No hay una recolección especial para el apóstol. La tradición de la iglesia nos dice que un falso apóstol era reconocido cuando buscaba sacar algo más de las iglesias. El Didache nos dice, un apóstol no debe aceptar nada salvo comida suficiente para llevar con él hasta su próximo hospedaje. Si pide dinero, es un falso profeta. Ok. Como alguien diría, no hay nada nuevo debajo del sol. La historia misma se encarga de enseñarnos cómo la iglesia debe conducirse en medio de falsos profetas. Y esto es algo que Juan escribe a las iglesias y es algo que alaba a Cristo en la iglesia, que aprende a reconocer. No tienen comezón de oír. No es que a mí me gusta que me hablen bien, es que yo quiero saber cómo prosperar, es que yo quiero saber cómo enriquecerme. Pero cuando se te habla de cruz, corres porque tiene una demanda sobre tu vida. Ok, continuemos. A través de todas las dificultades que los efesios afrontaron por más de 40 años, Jesucristo hace una declaración extraordinaria sobre esta iglesia. Les dice que hicieron todo esto, perseverar, esforzarse, descubrir a los que son apóstoles y no lo son, por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. La iglesia de Éfeso perseveró por amor al nombre del Señor. Y lo habían hecho sin desmayar. Permanecieron fieles al Señor, leales a su palabra y a la obra para la cual los había llamado. Evangelizar a los perdidos, edificar a los santos y cuidar de los que tenían necesidad. Perseveraron en estas cosas y el Señor Jesús está reconociendo esto. Si vas conmigo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, el texto nos dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Observa el detalle del texto. La iglesia de Éfeso aborrecía lo que Dios aborrecía. Y en este ejemplo que pone son las obras de los nicolaítas. A los nicolaítas no se los puede identificar con certeza, porque las pocas referencias que se tienen de la herejía de este grupo la vinculan con Nicolás, uno de los 7 hombres designados para supervisar la distribución de los alimentos en Hechos capítulo 6. Yo me inclino a pensar
de que los nicolaitas desvirtuaron la enseñanza de Nicolás. Para algunos, Nicolás se desvió del evangelio, se apartó, renegó contra la fe. No creo aquello porque no hay un argumento sólido. El argumento más sólido es hacia este lado, que algunos de los discípulos de Nicolás con el tiempo se llamaron nicolaitas y estos desvirtuaron la enseñanza. Ok, cualquiera sea su origen, el nicolaísmo condujo a las personas a la inmoralidad sexual, a la maldad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, todo en nombre de la libertad cristiana. Una vez más, este grupo empujaba a la inmoralidad sexual. Este grupo empujaba a la maldad. Este grupo empujaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que tiene que ver con participar de estas ofrendas. Y todo en nombre de la libertad cristiana. ¿No te suena conocido esto? O sea, no hay problema si bolicheas. Tienes libertad en el Señor. No hay problema si te vas de conciertos, te vas de parranda. No hay problema. El Señor nos ha hecho libres y entre comillas, Él conoce nuestro corazón. Ok, presta atención a lo que está diciendo Dios, Cristo, a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso aborrecía lo que Dios aborrecía y llegaron a aborrecer las obras de los nicolaitas, que era la permisividad respecto al pecado. Ellos este grupo empezó a tolerar el pecado. No había problema si caías en inmoralidad sexual. Oye, todos caen. No había problema si había maldad en tu corazón, si andabas en riñas con hermanos. Todos tienen conflictos. No había lío si participabas de las prácticas que tenía Éfeso alrededor del templo. Oye, es parte de la vida social. Dios dice no. Dios dice no. Dios aborrece las obras de los nicolaitas. Algunos teólogos han sugerido que la enseñanza de los nicolaitas era una exageración de la doctrina de la libertad cristiana, que intentaba concesiones éticas con el paganismo. Por otro lado, otro autor dice, Irineo, escribió de los nicolaitas que llevaban una vida de desenfrenada indulgencia. ¿No te hace familiar esto? ¿No es algo que vive la iglesia de hoy? Todo lo que se veía en la superficie en Éfeso estaba bien. Todo lo que se miraba externamente estaba bien. Se podía aplaudir a esta iglesia. Incluso podemos tomarla como ejemplo. Aborrecían lo que Dios aborrecía una vez más. Pero Dios, que mira en lo secreto, que mira en lo íntimo, Dios que no puede ser engañado, Dios que no se deja impresionar por las obras, tiene algo que decir. No solo a la iglesia de Éfeso, sino hoy a nosotros. No es un problema doctrinal, no es un problema de conducta, no es un problema de flojera, es un problema del corazón. Es un problema de amor. El Señor les va a decir en el versículo 4, después de haber alabado, de haber reconocido el esfuerzo de esta iglesia, la gran obra que estaban haciendo, Dios les dice a esta misma iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es posible trabajar para el Señor hasta fatigarse y haber dejado atrás tu primer amor. Es posible defender la doctrina bíblica y haber abandonado el primer amor. Es posible hacer frente a los falsos maestros, defender la palabra, la veracidad de las escrituras, pero haber abandonado el primer amor. Es posible sufrir por causa del nombre de Cristo sin tener el primer amor. Es posible pararte los domingos en la mañana para servir al Señor y haber abandonado el primer amor.
porque todo este trabajo y este servicio se ha convertido en una rutina, en un medio para muchos de ingresos económicos. Ahora es un trabajo que probablemente lo haces profesionalmente. Ya no hay un llamado, una convicción. Hemos profesionalizado la fe. Hemos profesionalizado nuestro servicio. Hemos profesionalizado el llamado. Es posible servir al Señor y haber abandonado nuestro primer amor. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿abandonaste tu primer amor? Tú puedes pensar que no porque estás sirviendo, pero no nos está diciendo eso el texto. Éfeso estaba en pleno servicio y hacía todas las cosas que son bíblicamente correctas, pero Dios señala y les dice, has abandonado tu primer amor. Responder a esta pregunta es importante. Que los pastores respondamos a esta pregunta en este tiempo es crucial. Los que sirven en distintas áreas deben responder esta pregunta. Los que asisten a una iglesia deben responder a esta pregunta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19 nos dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confiando su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Miren el énfasis del versículo 17. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Queridos hermanos, es posible trabajar para el Señor, predicar, enseñar, diaconizar, cantar. Es posible congregarte cada domingo, pero haber abandonado tu primer amor. Es posible pastorear la iglesia del Señor por las motivaciones equivocadas. Es posible pastorear su iglesia, pero no con el Dios de la iglesia. Es posible pastorear y hacer las actividades de pastor, de líder, de cualquier área donde tú estés, pero hacer por las razones equivocadas. Has abandonado tu primer amor. Primero de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Les ruego, dice más adelante, versículo 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Otra versión dice, no por la avaricia del dinero, sino porque están deseosos de servir a Dios, de servir a Dios. No abusan de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirá una corona de gloria y honor eterno. Si has abandonado tu primer amor, Cristo tiene un pero contra ti, como lo tuvo contra la iglesia de Éfeso. Debemos recordar que la piedra angular de nuestra vida es nuestro amor por el Señor. Y esto se observa a lo largo de las Escrituras. Tú miras Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 5. El texto nos dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta era una oración en Israel y esta era repetida todos los días porque era un recordatorio de que su único amor debe ser Dios. Entiéndase esto.
que amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, el amor en las demás áreas toma el lugar que le corresponde. Debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y el resto de las cosas en mi corazón se ordena. La obediencia a Dios depende de nuestro amor a Dios. Tengo problemas de obediencia, tengo un problema de amor. Cristo lo dijo muy claramente: si me amas, guardas mis mandamientos. Dicho de otra manera, si no obedeces mis mandamientos es porque no me amas. Nuestro amor al inicio de nuestra fe era incontenible. Nadie podía frenar nuestro ímpetu por el Señor. Había una demanda en nuestros corazones por orar, por leer su palabra, por hacer la obra. Había una demanda, había algo que ardía en nuestros corazones. Hay una necesidad profunda de expresar este amor marcada por una obediencia radical donde quiera que estemos. Sin embargo, en los años, como que seguimos haciendo las mismas actividades, las mismas cosas, pero la fuente ya no es la misma. Como que la fuente ahora es orgullo. Yo ya sé mucho, ya tengo mucho conocimiento. A veces son los logros. Mira todo lo que pude hacer. A veces es una falsa espiritualidad, porque el estándar soy yo, no su palabra. Mido a los demás con mi vara, no con la palabra. Compromisos con el mundo que terminan siendo mayores a mi compromiso con el Señor. Haciendo eco de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, Jesús dijo en Marcos capítulo 12, versículos 28-30, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ahora añade nuestro Señor, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nuestra mente tiene que amar al Señor. Tenemos que involucrar a nuestra mente en el proceso de amar. Implica que tu corazón y mente se deleitan por las cosas que el corazón de Dios se deleita. Piensa en tus horas de ocio y en tus horas de entretenimiento. ¿Cuánto de aquello en lo que tú te deleitas puedes decir de manera honesta, de manera verdadera: yo me estoy deleitando en esto porque reconozco que el Señor también se deleita con esto? No es legalismo, es buscar volver a amar lo que Dios ama, es buscar volver a nuestro primer amor. ¿Amas al Señor con toda tu mente? ¿Amas al Señor con todo tu corazón? Entonces tú y yo, si afirmamos esto, vamos a aborrecer todo lo que Dios aborrece. ¿Cuánto de lo que te entretiene es aceptado por Dios? ¿Cuánto de aquello que distrae tu mente es aceptado por Dios? Amar a Dios de esta manera implica que no hay nada que tu corazón desee más que a Dios. No hay nada ni nadie que tú no estés dispuesto a dejar por Dios. No hay ninguna relación en tu vida que compita con tu relación con Dios. Amas lo que el corazón de Dios ama.
ama su palabra, ama su nombre, ama su causa, ama su cruz, ama su iglesia, amas a su gente. Pastor, amamos a nuestras ovejas. Es sentir entusiasmo por aquellas cosas, entre comillas, que entusiasman el corazón de Dios. Te pregunto, ¿abandonaste tu primer amor? El Señor hoy puede señalarte y sí reconocer que te has esforzado, que has sido paciente, pero también va a señalar tu vida y decirte, abandonaste tu primer amor. La única manera en que tú puedes amar de la forma en que Dios demanda que amemos es que tú estás convencido en la práctica de que tu único centro y fuente de felicidad es Dios. Y esto es resultado de nuestro amor por Él. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, es someter tus pensamientos a su voluntad. Sumergir tu mente en su mente, que es la palabra de Dios. Te pregunto una vez más, ¿has abandonado tu primer amor? Spurgeon decía, si la Biblia fuese sangre y esta fuese azul y esta sangre corriese por mis venas y me cortas, Spurgeon decía, yo sangraría azul. La pregunta es, ¿qué corre por tus venas siguiendo la ilustración de Spurgeon? ¿Corre Biblia? ¿Corre Cristo por tus venas? Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que deseen un sacrificio, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Debemos dejar que Dios renueve, transforme, cambie nuestra mente. Y la forma es su palabra. Entonces mi mente empezará a amar al Señor. La renovación de mi mente para amar al Señor lo hace su palabra. Si yo permito que el mundo deforme mi mente, no puedo amar a Dios con toda mi mente. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué está moldeando tu mente que te lleva a amar o más a Dios o te lleva a amar menos a Dios? Si esta es tu condición, una vez más el Señor Jesús señala y dice, abandonaste tu primer amor. Permíteme hacer algunas afirmaciones que son evidencias de que abandonaste tu primer amor. Y estoy usando algunos recursos de otros autores. Este es como un checklist que tienes que hacer. Tú tienes que mirar a la luz de estas afirmaciones dónde está tu corazón. Empecemos. Durante horas y hasta días piensas poco o nada en Dios. Las reuniones en la congregación te son una carga, te son una fatiga. Asistes porque tienes que hacerlo, para que nadie te ande llamando. No tienes un fuerte anhelo de pasar tiempo con Él, siempre hay algo que hacer. No tienes deseos de leer su palabra, la lees porque hay que leer, no porque te cautiva. Pasar tiempo en oración es una carga, es una obligación, en lugar de ser un deleite. Tu adoración es formal, seca, desprovista de vida, lo haces mecánicamente. La oración y la adoración privada es casi inexistente, y si hay es fría y seca. Tu corazón hacia Cristo está frío e indiferente.
No es sensible como antes. La palabra no te conmueve como antes, ni tampoco los temas espirituales. Te preocupa más lo que los demás piensen de ti que aquello que Dios sabe y piensa de ti. Buscas agradar más a los demás que agradar a Cristo. Tu servicio por Cristo y por los demás es motivado por un sentido de deber u obligación más que por gratitud y amor a la gracia recibida. Disfrutas canciones, películas y libros seculares más que cualquier material que te acerque a Cristo. Respondes a la convicción de pecado con lentitud o simplemente lo ignoras. No te duele tu pecado. No te duele el haber pecado contra nuestro Dios que es santo. Pecar ya no significa gran cosa para ti. Cuando piensas en tu profesión, ¿tú la amas igual que amas a Cristo? Si tu respuesta es claro que sí, ese es un problema. No puedes amar tu profesión o cualquier otra cosa en la misma medida que amas a Cristo. Cuando piensas en tus hijos, ¿los amas más que a Cristo? Nada puede competir con el amor de Dios que sientes por Dios. Muchos padres han endiosado a sus hijos, han hecho de sus hijos pequeños ídolos. Puedes molestarte, puedes decir que no, pero solo piensa en las horas que inviertes, la dedicación que les das en comparación con el tiempo que dedicas al Señor. Ídolo es todo aquello que ha tomado el lugar que corresponde solo a nuestro Señor en nuestro corazón. Cuando miras tus finanzas, ¿entiendes que le das el mismo tiempo y esfuerzo que le das a tu relación con Dios? La palabra nos dice, oye, no puedes servir a dos señores porque uno terminará controlándote. ¿Quieres saber a quién sirves? Revisa a quién dedicas más tiempo, a quién dedicas más corazón, a quién dedicas más mente, más fuerzas. Porque quien dediques más tiempo terminará controlándote, terminará siendo tu Señor. ¿Qué te controla hoy? La pregunta en esta mañana es, ¿el Señor tiene algo contra ti? El Señor te está diciendo que abandonaste tu primer amor. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Si entendemos, si entiendes que abandonaste tu primer amor, ¿qué camino debemos seguir? La palabra nos dice en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Permítame empezar con esto. Cuando dice las obras que hiciste al principio, no se refiere a que antes salía todos los sábados a evangelizar y ahora solo hago poco, entonces voy a volver a hacer las cosas que hacía antes. No se refiere a actividades. No se refiere a obras. Permíteme decirte a qué se refiere. Y partamos por el término recuerda, que está al inicio del versículo. Piensa, dice el Señor. Haz memoria. Recuerda dónde fue que abandonaste tu primer amor. Pausa, detente, siéntate, piensa, reflexiona, mira dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete en el texto original da la idea de cambiar de mente, cambiar tu forma de pensar. Deja de mirar las cosas desde tu perspectiva. Deja de justificar tus acciones. Arrepiéntete, cambia tu forma de vivir y para hacer todo esto debes dar un giro de 180 grados radical. El Señor nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Arrepiéntete de haberte alejado de Dios. Arrepiéntete de tu indiferencia, de tu tibieza, de tu pasividad. Arrepiéntete de tu frialdad para con el Señor y para con su obra.
Vuelve a tu estado anterior. Haz las obras que hacías antes. Ora con la misma pasión que al principio. Lee su palabra con el mismo amor que al principio. Adora con la misma entrega y devoción que al principio. Que todo lo que hagas gire alrededor de tu amor por el Señor, como al principio. Ora antes de hacer. Reflexiona en los principios de la palabra antes de actuar. Lee la palabra antes de tomar una decisión. Esto habla de que tu amor es el Señor, que tu primer amor es el Señor. Iglesia, necesitamos hacer menos y orar más. Dios debe librarnos de lo mecánico de las reuniones, de sumar reuniones, de sumar actividades. Muchos han corrido en 1000 proyectos para Dios, pero dejaron a Dios pensando que se trata de Él. No es lo que terminó haciendo la iglesia de Éfeso. La cantidad de actividades jamás habla de la espiritualidad de una iglesia. Tal vez tu pregunta es, ¿qué pasa si no lo hago? Soy humano. Errar es de humanos. Pecar, ¿quién no peca? Oye, espérate. No está hablando Juan de que no pecaremos. No está diciendo Juan que probablemente no vayamos a caer. Juan está hablando de la condición de nuestro corazón. Abandonar el primer amor se convirtió para la iglesia de Éfeso en un estado continuo, en una actitud continua de abandono al Señor. El haber abandonado el primer amor es un estado en tu vida hoy. Permaneces en ese estado. Recuerda que el Señor está diciendo, arrepiéntete. El arrepentimiento tiene que ver otra vez con un cambio de mente, con un cambio de estado. Estaba frío, hacía las cosas de manera mecánica, me arrepiento y ahora empiezo a hacer las cosas por una devoción al Señor. Si tu pregunta es, y aún así insistes, ¿qué pasa si no me arrepiento? El Señor te responde y te dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El Señor nos dice, yo voy a venir a ti y voy a disciplinarte, porque el que amo disciplino. Arrepiéntete. Iglesia, dice el Señor, arrepiéntete. El texto dice que si no lo haces, Él va a quitar tu candelabro de su lugar. El candelabro es la iglesia. El sentido es que Él cerrará, preste atención, Él cerrará algunas iglesias. Quizás te quite efectividad en el ministerio hasta que te arrepientas. Quizás puedas experimentar la presencia prometida de Dios, pero no su presencia manifiesta. Tal vez sigues haciendo las mismas actividades con la misma frecuencia, pero Dios no está ahí. Dios es dueño, Señor, propietario, la compró a precio de sangre, es su iglesia. Lo que pasó con Éfeso en los años es que esta iglesia cerró. Esta iglesia murió. Y lo que Dios nos dice hoy es, arrepiéntete, porque si no yo vendré a ti y te disciplinaré. Esto no es un asunto de que Dios te quitará tu salvación, como algunos piensan. No existe ninguna referencia bíblica al respecto. Dios está llamando a su iglesia al arrepentimiento. Si la iglesia no se arrepiente y permanece en su estado actual, haciendo cosas para Dios, pero lejos de Dios, Primera de Juan, capítulo 3 nos dice que si no hay arrepentimiento, tú no lo has visto, tú no lo has conocido. No es un asunto de que sí soy. La evidencia es arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Primera de Juan 3 dice, no lo has visto, no lo has conocido. Por lo tanto, lo que tú necesitas hacer es nacer de nuevo. El lugar más cercano que encontrarás para arrepentirte son tus rodillas. Iglesia, necesitamos volver al Señor.
Iglesia, revisa tu corazón. Mira dónde estamos. Perder el primer amor, alguien decía, es atizar el fuego de otros amores que me llevan a ser infiel a mi Dios, que me llevan a adulterar contra mi Dios. Porque el enfriamiento del primer amor es la evidencia del aumento de otros amores. Y estos otros amores pueden ser tu trabajo. Estos otros amores pueden ser tus finanzas, tus pasatiempos, tus placeres, diversión, entretenimiento. Si has abandonado tu primer amor, la voz del Señor es: arrepiéntete. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Otra vez, el que tiene oído, oiga. Oiga, no cualquier cosa, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase se repite 7 veces en las 7 cartas a las 7 iglesias. Nos llama a escuchar, nos llama a no ser oidores olvidadizos. El mensaje no solo fue para la iglesia de Éfeso, que ya había comenzado a enfriarse cuando reciben esta carta. El mensaje hace eco para cientos y miles de iglesias que se han enfriado a lo largo de la historia. Y es para la iglesia de este 2020, en medio de la cuarentena. Dios nos está diciendo: vuelve a tu primer amor, arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Tú piensas que esta cuarentena es casual? ¿Tú piensas que la culpa es de este virus? Es que Dios es soberano y Dios se ha encargado de cerrar las puertas de las iglesias. En cientos y miles de países, Dios se ha encargado de cerrar las puertas de las iglesias. Pregunta, pastores, amigos, ¿cuál la razón? Si no es que revisemos nuestras motivaciones, si no es que revisemos nuestro corazón. Y en muchos casos es volver a su primer amor. Note que la palabra dice en Apocalipsis capítulo 2, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículos 4 al 5, nos recuerda que el vencedor es todo aquel que ha nacido de nuevo. Y a ese Dios le va a dar el privilegio de comer del árbol de la vida que tipifica la vida eterna. Pero entre este momento de ser creyente, ser un vencedor, y entre este punto de heredar las promesas de vida eterna del Señor, en este lapso de tiempo, Dios sí guarda a los suyos, Dios sí protege a los suyos, sin lugar a dudas. Pero al proteger, cuidar, amar, Dios disciplina a los que son suyos. En ese sentido, tú y yo debemos responder al llamado de Dios. Arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. Permíteme cerrar con esto. Yo no sé dónde está tu iglesia, porque sabemos que hay algunos hermanos que lideran iglesias, que nos acompañan. No sé dónde estás tú, pero quiero hablar de manera particular a nuestra familia, en su palabra. Si el Espíritu de Dios te ha hablado hoy, quiero que tomes con seriedad la instrucción del Señor. No podemos volver a congregarnos cuando llegue el tiempo con el mismo corazón. No podemos volver a congregarnos con la misma actitud. Esto que hoy vivimos en muchos casos, en muchas iglesias, es una disciplina de Dios. Me aterra, me asusta pensar que frente al peso de la mano de Dios nos resistamos al revisar nuestras vidas y salgamos de este tiempo como entramos. Una vez más, para evitar esto, el camino es arrepentimiento. Hermanos, para el creyente, como decía un reformador, la consigna de vida es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vivir consiste en Cristo. Y este autor decía: después Cristo, respiro para Cristo y cuando muera tengo a Cristo. Todo se trata de Él. Todo es para Él.
Tengo que ser consumido por la vida de Cristo, por el pensamiento de Cristo, por la palabra de Cristo, por la causa de Cristo, por la verdad de Cristo. Esto hace el primer amor. Hermano, regresa y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a buscar a Dios por quien Él es. Vuelve a leer su palabra, no porque tienes que preparar un estudio o un mensaje, sino porque quieres escuchar su voz. No es cuestión de tiempo y tú lo sabes porque pasas horas frente a tu celular. No es cuestión de esfuerzo porque eres capaz de dedicar mucha energía cuando algo te interesa. Es cuestión de amor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque no solo has hablado a la iglesia de Éfeso, sino hoy nos hablas a nosotros. Tu palabra nunca vuelve vacía y siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, permite que tu iglesia en este tiempo revise su corazón. Señor, y al ser escudriñado por tu Espíritu Santo, si ha habido y si hay un abandono del primer amor, tú señales. Y el mismo Espíritu Santo que señala, es el mismo Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Líbranos de vivir una vida cristiana mecánica, rutinaria, pasiva. Líbranos de hacer solo obras y obras y acciones y actividades que podemos creer que se tratan de ti porque decimos que te amamos cuando en realidad nuestro corazón se ha enfriado hace mucho tiempo. Padre, ayúdanos. Padre, vuélvenos a nuestro primer amor. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que amemos lo que tú amas. Que nos deleitemos en aquello que tú te deleitas. Y que aborrezcamos aquello que tú aborreces. Que tú seas el centro de nuestros corazones, el centro de nuestras vidas. Que no haya nada ni nadie más importante que tú. Señor, esto no es descuido de las otras cosas. Es poner en orden nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos si no hallamos placer, deleite al orar, a leer tu palabra. Ayúdanos si hemos dejado de hacerlo. Que podamos arrepentirnos y volvernos a ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.